Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad.
majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Amén. Gloria sea a ti, Señor. Clama por ti, mi alma. Mi alma tiene sed, sed de los vivos. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de los vivos. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. ¿Por qué te abates, alma
canción de noche conmigo estará. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más. Los saludamos cordialmente, un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que se haya tomado el tiempo de estar aquí conectados con nosotros en esta noche. Bienvenidos todos, bienvenidos. Placer saludarlos, mis hermanos, a todos aquellos que se van conectando. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor, a escuchar su palabra y a ser instruidos por Él. Y bueno, yo pienso que si les preguntara cuántos están listos, yo creo que todos estamos listos, ¿verdad? Y bien, para ir ganando tiempo, quiero compartir en esta noche una enseñanza basada en la serie que llevamos Madurando en el Señor. Y quiero compartir algo con ustedes. El tema de esta noche es nuestro carácter. ¿Es aceptado por Dios? A manera de pregunta, ¿nuestro carácter es aceptado por Dios? Y mientras vamos viendo unos puntos en esta noche, hay algo que realmente nosotros debemos siempre recordar. La semana pasada hablaba yo un poco, ¿verdad?, de lo que nosotros como cristianos hemos sido llamados con un propósito, a ser santos, a ser regenerados delante del Señor. Hemos venido a la presencia del Señor para ser transformados, para ser unas personas nuevas, un corazón nuevo hemos recibido de parte del Señor. Y en esta noche yo quiero tocar este punto mayormente para los que vamos ya caminando un buen tiempo y los que van comenzando también. Para seguir nosotros creciendo más en el Señor, debemos siempre examinarnos cómo realmente nosotros estamos llevando a cabo nuestra vida cristiana, cómo nosotros cada día nos vamos desenvolviendo más. Y entre todo esto, mis hermanos, nuestro carácter, nuestras actitudes, lo que nosotros somos, ahora que decimos ser hijos de Dios, cómo realmente caminamos, y todo esto tiene que ver mucho delante del Señor. Por esa razón el tema de esta noche es nuestro carácter aceptado por el Señor. Y si nos detenemos por un momento, mis hermanos, a pensar en esto, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo realizo en el día a día, en todo lo que yo hablo, converso con otra persona, mayormente si no es cristiana, o personas que son cristianos, hermanos, ¿verdad?, de la congregación, personas que no conocen al Señor, personas que conocen al Señor, ¿cómo es mi tipo de relación con ellos? ¿Cómo realmente es la relación mía? Y en esto es lo que debemos nosotros meditar en esta noche, cómo realmente yo me desenvuelvo en todo esto. Ahora, hemos venido viendo muchas partes en el cual el Señor nos ha hablado de cómo realmente debemos nosotros ser. Ahora, antes de dar un texto bíblico, quiero plantar esto en su corazón también. Hemos visto por medio de la palabra, así como el Señor Jesús cuando anduvo en esta tierra, cómo confrontó a los fariseos, cómo Él reprendió a muchos de los que ellos se encontraban ministrando al Señor, ministrando en la casa de Dios, ministrando o enseñando las Escrituras, cómo el Señor los reprendió porque ellos tenían una vida de apariencia solamente. Ahora, el Señor a nosotros cada día nos reprende de igual manera. Pero la intención del Señor en el reprender a aquellos fariseos, escribas, todos aquellos que hacían todo lo contrario a la voluntad del Señor, llevaba un propósito. El propósito era, así como Juan el Bautista les dijo a aquellos hombres que se acercaron a él queriéndose bautizar, les dijo, vayan y den fruto de arrepentimiento. Bueno, el Señor
de igual manera con sus hijos siempre ha tenido esa misma actitud. El reprendernos, el exhortarnos, el llamarnos la atención, como algunos le dicen, ¿verdad? El ponernos a prueba, el ponernos prueba en nuestro camino, el dejarnos muchas veces ser zarandeados por Satanás y todo eso, lleva siempre un propósito. Y es que nosotros aprendamos, número uno, a depender de Dios, a confiar más en Él, y número dos, a crecer más. O sea, el Señor no está simplemente interesado en que nos haya salvado, sino que comencemos nosotros a crecer. Y todo lo que nosotros somos, así como los fariseos, o como nosotros decimos ser, de la manera como fue el Señor con Jesús, con los fariseos y escribas, de esa manera también el Señor nos habla a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que hay muchos por ahí que probablemente se dicen ser cristianos. En su vida probablemente reflejen una aparente vida recta delante de nosotros, pero la pregunta sería, ¿será que esa misma actitud que ellos reflejan frente a nosotros es la misma que tienen delante del Señor? ¿Será que la misma apariencia que nos muestran a nosotros, la misma que se refleja delante del Señor? Ahora, yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero realmente es algo para nosotros pensar, meditar y ver. Mire, se ha llevado un ciclo de enseñanzas hasta este punto, pero dentro de toda esta enseñanza, si no tenemos un corazón dispuesto a ser transformados, no podremos avanzar más allá. Podremos aparentar, podremos decir que sí, yo realmente llevo una vida plena o una vida correcta delante del Señor y lo demuestro a mis hermanos. Y sí, realmente pueden haber muchos que puedan demostrar, pero la intención del Señor es que no simplemente lo hablemos, sino que también podamos practicarlo. Ahora, ¿qué significa carácter? Bueno, esto quiere decir carácter, conjunto de rasgos o circunstancias, dice, que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona que lo distingue de los demás. En pocas palabras, es la forma, son los rasgos de cómo nosotros pensamos y actuamos, de cómo nosotros decimos que vivimos y lo demostramos. O sea, es algo que nos distingue a nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferente forma de ser. Dice aquel dicho por ahí muy conocido, cada cabeza es un mundo. Y en medio de todo eso sabemos muy bien que por el pecado, lamentablemente, todo lo que nosotros somos, hacemos y vivimos antes del Señor, era todo corrompido, ¿verdad? Todo era fuera del orden del Señor, todo era fuera realmente de la voluntad de Dios. Y por esa razón, en el momento que el Señor se nos aparece, nos predican su palabra, comienza el proceso de transformación. Comienza ahí, mis hermanos, el nosotros renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mente, nuestra forma de ser. Y todo eso, mis hermanos, tiene que llegar a nuestro corazón primeramente. En otras enseñanzas pasadas, ¿verdad? Se nos ha hablado acerca de si la semilla, que es la palabra, no entra en nuestro corazón, no podrá dar un buen fruto. O sea, nunca llegará a tener fruto, simplemente se quedará ahí. Y vemos realmente en la parábola del sembrador, ¿verdad? Los 4 tipos de tierra que están ahí. Entonces, a través de todo eso, mis hermanos, es donde nosotros debemos examinar. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo se puede ver los de carácter malo? Nuestro carácter delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber si no tenemos un carácter malo? Bueno, su actitud ante Dios son hostiles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, aquel comportamiento, actitud o acción que se muestra adversa o contraria a determinadas situaciones, asuntos o personas. En otras palabras, son aquellos que tienen un tipo de comportamiento o una actitud contraria a los demás. Ahora, esto, mis hermanos, tiene 2 caras. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver realmente es, o queremos ver, es la intención de nuestro corazón. Cómo realmente nosotros nos podemos
presentar delante de Dios, porque conforme a nuestra actitud, conforme a lo que nosotros vivimos, hacemos todas las cosas cada día, nuestras acciones determinarán lo que nosotros somos. Vaya conmigo a Romanos 8:7, por favor. Romanos 8:7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, yo les comentaba y les decía, una manera de cómo nosotros poder ver cuando una persona o su carácter o su forma de ser o lo que es en sí no está conforme a la voluntad de Dios, es hacer lo que dice aquí. Todo el designio, dice, de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? Bueno, creo que fue la semana pasada, creo que fue la semana pasada que hablábamos acerca, ¿verdad?, de que la carne no tiene amistad con el espíritu. Todo lo que era contrario a la naturaleza de Dios, estos se contraponen, no se llevan bien, ellos tienen enemistad. Y Pablo lo vuelve a recatar aquí, dice, por cuanto los designios de la carne, todo lo que realmente la carne desea, dice, son enemistad contra Dios. Ahora les da una definición acerca de lo que quiere decir hostil. Es llevar lo contrario a acciones o forma de pensar también a otras personas. Ahora, en este caso, llevar la contraria a lo que Dios dice. Por esa razón Pablo dice que la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora fíjese qué es lo que dice aquí Pablo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora fíjese cómo Pablo demuestra aquí acerca de aquellos de los que dicen querer agradar a Dios, bajo los designios, o pudiera decirlo así también, bajo la contaminación y la corriente de este mundo, y aparte de eso, la tendencia humana que todos tenemos por el pecado, todo eso nos conlleva a nosotros a tener enemistad con Dios. Ahora, todo eso va contrario a la voluntad de Dios. Y ahora, todo aquel que pueda o quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer? Bueno, apegarse al Señor primeramente, negarse a sí mismo y apegarse a la ley de Dios. Por eso dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Es para que nosotros veamos y nos examinemos profundamente que cuando nosotros nos presentamos delante de una persona como cristianos, y quiero decir esto, no todos, pero probablemente hay algunos, y es para nosotros también examinarnos y decir, ¿realmente lo que yo estoy presentando delante de la persona que me ve o de aquellos que me están escuchando, es realmente lo que yo presento también delante del Señor? Porque mire, cada uno de nosotros en la intimidad con el Señor, en el momento de oración, en el momento que vamos, ¿verdad?, y tomamos ese tiempo para tener comunión con Él, en oración, en la palabra y todo eso, se va a reflejar, mis hermanos, cómo realmente estamos nosotros viviendo. Lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, se supone que debemos recibirlo por parte de Dios. Ahora bien, hemos explicado en otras ocasiones que hay personas que también pueden adoptar una apariencia nada más. Y podemos nosotros realmente decir, wow, este sí es un gran hijo de Dios, un tremendo hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero hay algo que lo va a realmente llevar a la luz al final. Y es cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, cómo realmente nos vamos a presentar. Entonces dice la siguiente parte, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora fíjese, Pablo en un cierto tiempo les escribe a la iglesia de Corintios,
porque la iglesia se estaba corrompiendo. Ellos hablaban en lenguas, tenían todo lo que realmente se necesitaba como iglesia, pero estaban viviendo de una manera desordenada. Aparentaban ser una iglesia ejemplo a seguir. Como hoy en día, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, probablemente vemos cristianos que digamos, yo quiero ser como él. Pero a su tiempo el Señor llevó a la luz todo eso y sacó a relucir qué es lo que estaba pasando ahí. Y por eso Pablo termina diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, usted y yo, mis hermanos, podemos nosotros aparentar delante de alguien ser un ejemplo a seguir. Yo cada vez que veo estas partes y veo cómo el Señor habla acerca de tener cuidado con tener la tendencia que la carne resalte más que el espíritu, yo me examino siempre. Incluso cuando hermanos o personas se acercan a nosotros, cada vez que piden algo, un consejo o una palabra, siempre lo hacemos basado en lo que la palabra dice. No quiero yo salir primero, porque es bien fácil nosotros decir, no, es que yo tengo experiencia y yo sé cómo puede lidiar con esto. Pero delante de los ojos de Dios eso no puede permitir, o sea, Dios no permite eso. ¿Por qué? Porque la gloria nosotros nos la llevaremos. Entonces, Pablo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, usted y yo queremos agradar a Dios, ¿verdad? Queremos agradar al Señor. ¿Cómo agradaremos al Señor? Viviendo conforme a su palabra nos dice. Ahora, la palabra de Dios está puesta, mis hermanos, para enseñanza de nosotros, para que nosotros caminemos, veamos cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos nosotros ser buenos administradores de la grey. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que probablemente viven una vida aparente, valga la redundancia, delante de los demás? Salmo 14:1 dice esto, dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿A qué conlleva a estas personas? Bueno, los conllevan a negar al Señor. Usted conoce probablemente a personas que de repente comienzan y usted los ve y dice, son ejemplos a seguir, pero de repente en una prueba pequeña o algo donde realmente vienen adversidades a la vida, por el simple hecho de aparentar algo delante de las personas, en el momento que llega esta situación, ¿qué es lo que hacen? Niegan al Señor. El Salmo dice el necio en su corazón. Ahora, yo quiero pedirle que hagamos algo. Mire, yo quiero que por un momento tomemos al mundo y lo pongamos por un lado. Quitemos al mundo por un momento. No que lo desechemos, sino que pongamos por un momento. Y quiero que veamos esto simplemente en nuestra vida. Porque muchas veces decimos, dice el necio en este caso, así como el Salmo, dice el necio, bueno, rápidamente nuestra mente llega a pensar en aquellos que no conocen al Señor todavía. Y decimos, esta palabra es para aquel de allá afuera. O esta palabra es para aquel que no conoce al Señor todavía. O aquel que está enemistado con el Señor. Y sí es cierto, tiene parte de verdad, pero aquí, mis hermanos, la intención es que nosotros nos examinemos como cristianos y nuestro corazón, cómo va creciendo, si en realidad nuestro corazón está haciendo conforme a la voluntad del Señor. Por esa razón el Salmo dice, el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables. Y mire, quiero detenerme por un momento ahí. Decía hace un momento que muchas veces el hacer algo bueno aparentando ser de parte de Dios, sin ser guiados por Dios, muchas veces esto llega al punto de ser abominable delante del Señor. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Es algo que nosotros nos está conllevando a actuar de una manera fuera del orden del Señor. Por esa razón es que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y cada cosa que nosotros hagamos debe ser guiado por Él. Ahora, ¿cómo sé cuándo el Señor o cómo sé cuándo Dios quiere que yo haga algo? Bueno,
Es ahí donde nosotros debemos examinar siempre nuestro corazón. Cuando nosotros queremos hacer algo, debemos orar primeramente y ver si realmente las intenciones y todo lo que queremos hacer realmente están conforme a la palabra. Porque a lo mejor queremos nosotros hacer algo sin ser guiados por Dios. Y en otras ocasiones nos han enseñado acerca de esto y hemos enseñado acerca de esto, de que muchas veces nosotros queremos realmente, supuestamente agradar a Dios, pero queremos hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Ahora usted diría, ¿cómo? Muchas veces nosotros decimos, veo a una persona con hambre. Y bueno, eso es bueno, queremos ayudar a esa persona. Y probablemente nuestra posibilidad está poder ayudarlo. Pero si el Señor no nos ha dicho, tienes que ayudar a esa persona. Por esa razón es muy importante que nosotros debemos siempre caminar guiados por Dios, guiados por su Espíritu. Porque si de repente nosotros decimos, yo quiero ayudar a esta persona, y a lo mejor el Señor tiene un trato con él. O sea, nosotros estamos corrompiendo todo eso, estamos corrompiendo la obra del Señor ahí. Ahora, ¿qué dice? Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Imagínense cómo termina esto. Dice, no hay quien haga el bien. Ahora usted diría, no hay quien haga el bien. Bueno, sí es cierto. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer el bien, así como el Señor le agrada. Y por esa razón es que nosotros debemos examinar nuestro corazón. Ahora, los conlleva a negar al Señor, decía hace un momento. Bueno, todo aquel que no hace la voluntad de Dios, no se sujeta a las leyes del Señor, tarde que temprano, mis hermanos, cuando una persona vive de apariencia simplemente, eso cansará, se frustrará y eso lo conllevará a negar al Señor. Y yo sé que más de alguno de nosotros conocemos a alguien así. Conocemos a alguien que de repente en un momento dado, ¿verdad? Decía, vamos a agradar al Señor, queremos realmente vivir conforme a la voluntad de Dios, queremos hacer todo para el Señor, pero de repente vinieron las pruebas o vinieron la demanda de parte del Señor en cuanto a transformar, en cuanto a dejar toda la vida vieja y comenzar a vivir conforme al Señor. Vino el cansancio, vino aquello que realmente comienza a decir la gente, no, realmente no, esto no es para mí. ¿Y qué es lo que sucede? Desertan del camino, se apartan, se alejan, se van. ¿Por qué? Porque no les agradó lo que el Señor tenía para nosotros, lo que el Señor tenía para ellos, lo que el Señor quiso hacer en ellos. Y a consecuencia de todo eso, los conlleva a ser desobedientes al Señor. Los conlleva a dejar el camino. Son desobedientes delante del Señor. Vaya conmigo a Tito 1:16 para ver otro ejemplo. Dice Tito 1:16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se acuerda que hace un momento yo les decía que a veces hay gente que hace obras buenas para ayudar a los demás, para poder realmente ayudar al necesitado y todo eso? Pero también decía que si no es guiado por el Señor, todo esto viene a ser una obra muerta delante del Señor. Pablo le escribe a Tito y les dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. ¿A qué le suena esto, mis hermanos? ¿Qué le viene a usted a su mente cuando escucha esta palabra? Para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Mire, hay algo en el corazón del hombre que no cree en el Señor. Hay algo en el corazón del incrédulo que no deja entrar lo bueno a su corazón. Y muchas veces cuando vemos a personas que profesan ser cristianas o que dicen que yo camino bajo la voluntad de Dios, pero luego viene la palabra y nos confronta y nos quiere limpiar y nos quiere purificar todo lo santo, todo lo que es
justo delante del Señor que nos enseña, y para muchos realmente nada les es puro, o sea, no les agrada, no reciben todo eso que el Señor les está dando. Por eso dice, nada les es puro. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, wow, la palabra estaba buena, está tremenda, pero realmente, bueno, esa no era para mí? O probablemente dicen, sí, la palabra es buena y sí, enseña bien y la escuché y bueno, realmente tiene mucho sentido a lo que hablaron o lo que me están enseñando, pero eso no es para mí. Ahora, ¿por qué? Porque realmente hay algo en su corazón que no los deja crecer. Y en su carácter, en su actitud, en su forma de ser, realmente se refleja todo eso. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice. Verso 16, profesan conocer a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que profesan conocer a Dios? Por eso mismo yo les decía hace un momento, que pusiéramos por un momento aquel grupito que nosotros muchas veces le ponemos el ojo en primer plano cuando hablamos acerca de lo torcido y lo que nosotros creemos que está recto. Porque siempre hacemos esa parte, ¿verdad, mis hermanitos? Decimos, cuando hablamos del que no conoce de Dios y siempre nos vamos al mundo, ¿verdad? Y el cual es una verdad, como decía hace un momento. Pero dice aquí en el 16, profesan conocer a Dios. Ahora usted diría, bueno, es cierto, pero probablemente esta gente nunca conoció a Dios. Y sí es cierto, esa es una gran verdad también. Pero, mis hermanos, quiero que ponga usted el ojo en esto. Todo aquel que dice conocer al Señor, ¿verdad? Tiene que haber un fruto delante de Él. O sea, tiene que tener una actitud diferente, tiene que tener... Ahora, todo esto comienza en nuestro corazón, tiene que comenzar de adentro nosotros, porque si no llegaremos a esto, delante del Señor dirán, profesaron conocerme, pero en realidad yo nunca los conocí. Y luego dice la segunda parte, pero con los hechos lo niegan. Ahora, probablemente usted diría, bueno, pero hay personas que hacen lo bueno. Sí es cierto, hay personas que hacen lo bueno. Pero si nosotros examinamos el trasfondo o miramos más allá de lo que ellos buscan detrás de ese favor o de aquello que ellos hicieron, siempre habrá algo para recompensarlos o querrán algo siempre para recompensarlos. Siempre el corazón va a querer algo para realmente saciarse. Por eso dice, pero con los hechos lo niegan. Aunque también hay cristianos o personas que se dicen ser cristianas, que con su actitud, su carácter, su forma de ser, realmente no emanan la vida de Dios, no emanan el carácter de Dios. Por eso Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, en su casita, ¿verdad? Piense por un momento. ¿En qué momento usted probablemente haya hecho algo fuera de la voluntad de Dios? Ahora, no estoy hablando de obras simplemente, sino que estoy hablando acerca de nuestra forma de ser, en cuanto a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Realmente, ¿dónde te fallé, Señor? Ahora, nosotros, los que conocemos al Señor, ¿verdad? Ya entendemos de que cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, siempre vamos a tener la tendencia a fallar. Pero hay algo que en nosotros siempre nos levanta. El Señor siempre llega y nos dice, levántate, sigue adelante. Nosotros tenemos que arrepentirnos, pedir perdón por lo que hicimos, lo hicimos mal y seguir caminando nuevamente. Pero probablemente hay veces que nosotros sin querer le fallamos al Señor y decimos, realmente le fallé al Señor, pero así que quede. O lo dejamos ahí. Bueno, con nuestros hechos negamos al Señor también, o sea, negamos ser cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos enseña a hacer o nos enseña a vivir. Luego dice más adelante, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo les dice a ellos, todos aquellos que dicen creer en Dios, todos aquellos que dicen tener una vida conforme a la voluntad de Dios y con sus hechos lo niegan, hablan, dicen, pero su forma de vivir, su forma de ser, su carácter, su actitud, su manera de hablar, eso los conlleva muchas veces
a negar al Señor, y esto los hace abominables y rebeldes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, verdad? O a cuántos de nosotros nos gustaría que de repente, al momento de hacer algo, nos digan, lo que estás haciendo es abominación? Y yo sé que a nadie le gustaría, pero mire, le voy a decir esto, y llegará un día en cuanto nos presentemos delante del Señor y lo veremos cara a cara, y el Señor nos dirá a nosotros, bien, buen siervo fiel, o apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero usted diría, wow, pero Señor, yo hice tu voluntad, incluso yo a muchos les hablé, y con mi forma de ser, con mi forma de vivir, yo reflejé realmente tu luz. Sí, delante de la gente tú fuiste un buen cristiano, pero delante de mí tú lo hiciste desordenadamente, porque hiciste muchas cosas que yo no te mandé a hacer, y por lo tanto eres abominable y eres rebelde delante de mí, por lo tanto no te conozco. Y esa palabra realmente es para ocasionar en nuestro corazón un temor hacia el Señor. Un temor en decir, Señor, realmente ahora que yo estoy caminando contigo y he estado aprendiendo más de cómo debo vivir como cristiano, ¿cómo estoy viviendo ahora? ¿Qué es lo que yo realmente estoy emanando? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando ahora? ¿Seré aprobado por ti o seré reprobado por ti? Y hoy es para nosotros quedarnos con una tarea en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo realmente nos presentamos delante de Dios? Yo quiero que usted asimile por un momento eso. Cuando voy en mi oración, cuando oro delante del Señor, Señor, aquí estoy. Me presento delante de ti. Gracias por lo que hiciste conmigo, gracias por lo que hicimos en este día, por tus bendiciones y todo. Me presento porque yo hice tu voluntad en este día. O vamos y le decimos, Señor, bueno, vengo delante de ti y quiero realmente que tú apruebes lo que yo hice. ¿Se acuerdan del carácter del rey Saúl, verdad? Él desobediendo al Señor, el Señor lo manda a una misión, acabar con todos aquellos enemigos de Dios. Pero él hizo todo lo contrario. ¿Qué fue lo que él hizo? Trajo parte del botín. Al final, cuando el profeta se acerca a él y le dice, eres reprobado por Dios, el Señor te ha desechado. Él dice que tirándose en pie, aseándose de las vestiduras del profeta, le dice, ven y haz el bien conmigo, preséntame delante del resto de la gente, ¿verdad? O en este caso pudiera decir, delante de la congregación como un hombre bueno. Ahora, ¿por qué el Señor lo había reprobado? Por haber desobedecido. Imagínese usted, él queriéndose presentar nuevamente delante de Dios, sabiendo que el Señor ya, ahora sí que, recíbame la palabra, conocía todo lo que él era. Ya sabía cómo estaba su actitud. Bueno, todo cristiano debe examinarse. Cuando yo me presento delante del Señor, entraré con Él con temor y temblor, ¿verdad? Al decirle, Padre, yo he venido delante de ti. Ahora, no estoy diciendo que no fallamos, fallamos, mis hermanos, todos fallamos. El Señor esperaba que a lo mejor Saúl, ¿verdad?, se arrepintiera, pero al contrario, ya el Señor conocía qué había en su corazón y su actitud lo conllevó al punto de suicidarse, al punto de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo que había hecho era contrario a la voluntad de Dios. Bueno, esto también lo conlleva a ¿cómo lleva esto a su estado espiritual? Bueno, los lleva a ser ciegos. Segunda de Timoteo 4:4. Segunda de Timoteo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, todos aquellos, mis hermanos, que muchas veces, y es aquí donde entra lo delicado, cuando nosotros no nos detenemos a examinar lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra, si no somos guiados por Dios, vamos a caer en una falsedad, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos realmente
tener cuidado, porque Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, hay muchos creyentes incrédulos, los hay, mis hermanos. Hay muchos por ahí que profesan, como decía hace un momento, adorar a Dios, creer en Dios, pero muchas veces lo están haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y por consecuencia de eso, el Dios de este siglo ciega el entendimiento de todos ellos. ¿Por qué? Porque obviamente Satanás, como hemos explicado en otras ocasiones, es bien astuto y a veces él mismo nos conlleva a hacer cosas buenas, pero con la intención de llevarnos nosotros la gloria, de llevarnos realmente lo que Dios se merece. ¿Se acuerda cuando él tienta al Señor y le dice, todo este reino te daré si postrado delante de mí estuvieres? O sea, si te postras delante de mí, todo esto será tuyo. Y mire, esa estrategia de Satanás sigue vigente. A muchos se les da ciertas cosas. E incluso, digo esto, se les da la facilidad a veces también de ayudar. Y como decía hace un rato, muchas veces el Señor está tratando con alguien y a veces nosotros sin querer metemos la mano. O a veces lo hacemos realmente sin ser guiados por Dios. Y eso nos conlleva a cada uno de nosotros a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, esto dice, retomo, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Llegan a ser ciegos. ¿Por qué? Porque realmente no le están dando la prioridad a la voluntad de Dios. Otro punto, serán esclavos del pecado. Esto los conlleva a ser esclavos del pecado. Segunda de Pedro 2:14. En Mateo 6:22 dice que el ojo, ¿verdad?, es la lámpara de nosotros. O sea, de lo que entra en nuestros ojos es lo que nosotros realmente reflejaremos también. Dice segunda de Pedro 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado o acostumbrado, ¿verdad?, a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese cómo aquí el apóstol Pedro habla, ¿verdad? Y dice, tienen ojos llenos de adulterio y no se sacian. No se sacian de pecar. Ahora fíjese que usted diría, ¿realmente hay alguien creyente que puede pecar? Claro que sí. Todos pecamos en alguna ocasión. Todos pecamos. Pero lo que yo venía diciendo hace un momento también, nosotros tenemos que arrepentirnos. Llevar esto delante del Señor. Pero Pedro dice en aquellos, ¿verdad?, que tienen los ojos llenos de adulterio y no sacian de pecar. Se está refiriendo a todos aquellos, ¿verdad?, que conociendo la verdad, aún sabiendo de que hay que arrepentirse de todo lo malo, ellos siguen constante en eso. Todos entendemos, ¿verdad?, de que hay algo en cuanto a nosotros pecar, pero no volver a caer en ese hoyo. Pecamos, nos arrepentimos y le decimos al Señor, me arrepiento de esto, y el Señor nos limpia y nos purifica. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? No volver a caer ahí. Pero también hay una consecuencia para aquel que peca deliberadamente. Entonces, estos hombres dice que no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Mire, en el verso 15 dice, han dejado el camino recto.
Ahora, ¿puede algún cristiano alejarse? Claro que sí, lo hemos visto muchas veces. ¿Puede alguien apostatar? Claro que sí puede apostatar. Incluso estando adentro, mis hermanos. Dentro del redil hay muchos que probablemente haciendo cosas buenas han apostatado de la fe. Ahora usted diría, ¿cómo? ¿Alguien que esté haciendo lo bueno pudo haber dejado ya el camino? Sí. ¿Cabe eso en la posibilidad? ¿Por qué? Porque nuevamente, repito, a veces hay personas que quieren jactarse de lo que están haciendo, en su intelecto, en la forma como viven, en que yo pertenezco a cierto lugar o pertenezco a cierta denominación, y todo eso, mis hermanos, es para jactancia. Y eso conlleva a apostatar el camino, porque bien decía hace un momento, de repente llegan los tiempos difíciles, llegan los tiempos donde realmente el Señor quiere tratarnos y corren fuera del camino, ¿verdad? Verso 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormentas para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire, el verso 17 dice, estos son fuentes sin agua. Cuando nosotros hablamos de fuentes, ¿verdad? Sabemos que de ahí tiene que brotar algo. En este caso, fuentes de agua, tiene que haber agua ahí. Pero esta dice que son fuentes sin agua. Ahora, repito otra vez, aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que obedecen al Señor, estos serán, ¿verdad?, como fuentes de agua viva. Pero todo aquel que hace las cosas fuera de la voluntad de Dios, todo eso son como fuentes sin agua. Personas que realmente el Señor no está moviendo, personas que realmente el Señor ni siquiera ha dicho nada en ellos. Y luego dice, y nubes empujadas por las tormentas, dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, fíjese esas dos palabras, infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo vencido. Fíjese cómo termina diciendo este verso. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del pecado que lo venció. Mis hermanos, estamos viendo aquí algo que realmente el Señor quiere que nosotros vivamos lo que nosotros profesamos, que lo vivamos también. Ahora, lo demostraremos después. El vivir nosotros es algo que tiene que nacer de nuestro corazón primeramente. El discipular a alguien, el enseñar a alguien más, tiene que nacer primeramente en nuestro corazón. ¿Cómo? Bueno, el Señor nos habla a nosotros primeramente. En este caso, cuando nosotros traemos la palabra, el Señor trata con nosotros primero, nos habla a nosotros primero. Ahora, en mi persona, yo tengo que llevar a cabo esto en mi corazón primeramente, aceptarlo, atesorarlo, decirle, Señor, yo sé que tú me hablaste, tú me has enseñado esto y tengo que examinarme para yo poder hablar después, para yo poder enseñar después. Como dije hace un momento, es bien fácil yo pararme aquí y decirles, hermanos, ustedes tienen que vivir de esta manera. Ustedes tienen que vivir la manera como Cristo vivió en esta tierra. Y decirles, hermanitos, sinceramente el Señor le agrada que ustedes vivan así, que no se peleen con nosotros, que no lleven la contraria, que amen a su esposa, a sus hijos, que obedezcan las leyes. Y eso es bien fácil para mí enseñárselos. Pero realmente en mi corazón tiene que pasar eso primero. Hace un tiempo atrás conversaba yo con un hermano y de repente él me pregunta y me dice, ¿cómo estuvo su semana? Y yo le digo, bastante tremenda, o sea, estuvo bastante fuerte, hermano, porque realmente en estos días el Señor trató conmigo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Poniéndome muchas cosas ahí alrededor. En cuanto con personas del trabajo, cosas que de repente no estaban como uno quería y hubo un trato bastante fuerte.
Y yo decía, Señor, simplemente dame de tu gracia, porque realmente es muy pesado todo esto. Y enséñame realmente, enséñame qué es lo que tú quieres tratar conmigo aquí. Y bueno, el Señor me fue dando la paz, la tranquilidad que yo necesitaba para poder terminar esa semana. Y terminando esa semana me encuentro con el hermano y le digo, wow, fíjese que yo, le digo, fui tratado por Dios en todos estos días. Y de repente me llaman y me dices, ¿puedes enseñar? Y cuando me dicen esa palabra, y yo dije, wow, Señor, gracias, porque realmente tú sostuviste mis pies, tú sostuviste mis manos, detuviste mi lengua en muchas ocasiones. Trataste conmigo primero. Y le comentaba a este hermano, porque para mí hubiera sido más fácil ponerme a discutir, ponerme a llevar la contraria a muchos. Pero ¿sabe algo? En el momento que yo me hubiera parado nuevamente frente a ustedes, hablar y decir, no, hermanos, ustedes realmente tienen que ser pacientes. A su adversario ámenlo. Si les dan en una mejilla, den la otra. Pero mi vida, todo lo que yo viví en esa semana, decía todo lo contrario a mi vida, a lo que yo estaba hablando. Entonces, por eso yo les digo que siempre, todo lo que nosotros aprendamos tiene que primeramente tener algo en nuestro corazón, encontrar morada en nuestro corazón, para que luego eso comience a brotar. Y de esa manera poder ahora nosotros instruir a otras personas, hablarles del amor de Dios a otras personas, decirle a los demás, ¿verdad?, cómo deben comportarse, cómo no deben comportarse, qué deben hacer en la adversidad, qué deben hacer realmente siendo nosotros hijos de Dios. De lo contrario, todo lo que nosotros hablemos delante del Señor no tendrá nada de agrado. Odiarán algunos el Evangelio también. Juan 3:19 dice, y esta es la condición, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, quiero que piense por un momento en esto, lo que leímos en este momento. Dice, y esta es la condición, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿qué ama usted más? ¿A quién ama usted más? Yo sé que si le preguntaría, ¿usted ama a Dios? Yo sé que usted diría, amén, yo amo a Dios. Y qué bueno por eso. Pero ¿verdaderamente amamos a Dios? Porque dice más adelante, porque retomo, dice la segunda parte, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Personas que realmente hacen lo bueno aparentemente, pero lo hacen con un corazón torcido, con una actitud, con un carácter reprendido por Dios. Y por esa razón dice aquí que ellos no vienen a la luz para que las obras no sean reprendidas. Y claro, aquí sabemos que está hablando acerca de lo que el pecado estaba en el hombre, pero quiero llevarlo también a lo que nosotros hacemos ahora como cristianos, cómo nosotros nos estamos comportando. Ahora, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos nosotros realmente actuar? ¿Cómo realmente debemos o podemos ser aprobados por Dios? Bueno, Juan 10, verso 3, por favor. Juan 10, 3. Quiero usar estos versos para que nosotros veamos. Voy a leer desde el 1. Dice, de cierto os digo, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado
fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, en el contexto sabemos que está hablando a todos aquellos a los que estaban encargados en ese tiempo de ministrar al Señor, que estaban haciendo todo lo incorrecto, todos los que no hacían la voluntad de Dios. Pero el Señor aquí está hablando algo también muy importante. En el verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3, a este dice, abre el portero. Y vienen estas palabras, y las ovejas oyen su voz. Ahora, ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí? Bueno, todo aquel que aceptó al Señor, ¿verdad? Todo aquel que dijo, Señor, yo te necesito, pasamos a ser ovejas de Él. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos la capacidad de oír su voz? Y a sus ovejas dice, llama por su nombre y la saca. Fíjese que hay algo curioso aquí. Dice que a las ovejas llama por su nombre. Fíjense qué tan interesante. Bueno, en otras ocasiones yo he compartido que mi abuelo tenía ovejas en el tiempo que yo vivía con ellos. Pues estuvimos viviendo con ellos. Y bueno, a veces mi abuelo nombraba a las ovejas no por nombre, sino que simplemente para darles un distintivo. Ah, mira que aquel tiene cierta cosa en su lana, o le decimos esto por ciertos rasgos, o le decimos esto porque le ponía sobrenombres a las ovejas. Pero aquí el Señor está diciendo, a las ovejas llama por su nombre. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando de repente el Señor nos nombra. ¿A cuánto le gustaría escuchar que el Señor diga, fulano de tal, ven, necesito que hagas esto? O que el Señor nos diga, Antonio, mira, necesito que tú hagas esto. Y uno va, Señor, claro que sí. Que me llame por mi nombre, ¿verdad? Y qué lindo es eso. Y dice más adelante, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, ¿cuántos pueden distinguir la voz del Señor? Y es aquí donde muchos a veces nos quedamos atorados, porque al no distinguir la voz de Dios, al no saber si es la voluntad de Dios, comenzamos a actuar de diferente manera. Comenzamos a actuar de la manera que al Señor no le gusta. El Señor le da una promesa a Abraham, y él, por desesperarse tanto en que esa promesa llegara, se allega a la criada de la esposa, ¿verdad? Y por consecuencia tiene un hijo con ella. Y esto conllevó a que realmente pecara delante del Señor, porque no escuchó atentamente la voz del Señor. Ahora, ¿por qué digo que no escuchó atentamente? Porque el Señor le dio la promesa, pero él no pudo esperar. Y el Señor dice aquí, las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor nos ha hablado muchas veces de diferentes maneras, y el Señor quiere que nosotros le sigamos o lo sigamos a Él, pero a veces no lo seguimos porque no sabemos distinguir entre la voz del Señor, la voz del mundo y la voz de Satanás. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo sé que realmente es el Señor que me está hablando? Cuando todo lo que hagamos o pensamos hacer es para glorificar el nombre del Señor. Reciben a Cristo, las ovejas reciben a Cristo, ¿verdad? Recibimos todo aquel que en esa oveja recibe al Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro pastor. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice cómo debemos nosotros trabajar en las cosas de nuestra vida. Nuestra posición delante del Señor debe ser intachable. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumineras en el mundo. Debemos siempre nosotros resplandecer. Ahora, ¿cómo resplandecemos nosotros en medio de este mundo?
haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿cómo sé qué es lo que a Dios le agrada? Bueno, viviendo apartado de este mundo, viviendo fuera de la corriente de este mundo, viviendo conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra cada día, cómo ser cambiados, cómo ser transformados, cómo debemos nosotros dejar cada día más el pecado, cómo nosotros debemos apartarnos cada día más del pecado. Dice el 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservará, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y esta parte es donde nosotros debemos meditar un poco. El Señor librará, dice, de tentación al piadoso. El Señor nos librará de toda tentación. Y dice, y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A cuánto les gustaría ser castigado? A nadie le gusta ser castigado. Pero por esa razón nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser santos. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿Cuántos misericordiosos hay? De benignidad, dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es lo que le agrada al Señor. Esta parte es lo que el Señor nos enseña y es así como nosotros debemos vivir. Por eso Pablo comienza diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos primeramente y amados, de entrañable misericordia. Ahora fíjese que dice esta palabra, entrañable misericordia. Lo que nosotros realmente somos, como les decía hace un momento, lo que nuestro corazón está lleno es lo que nosotros vamos a comenzar a reflejar. Probablemente aparentemos, pero tarde o temprano eso saldrá. Pero debemos ser nosotros misericordiosos y la misericordia que nosotros apliquemos realmente tiene que nacer de nuestro corazón. La misericordia que nosotros demostremos a los demás tiene que ser realmente legítima, que proviene de Dios. De benignidad, dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, lo que muchas a veces batallamos, ¿verdad? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿cómo debemos nosotros perdonar? De la manera como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Así también nosotros debemos perdonar. ¿Nos va a doler? Sí nos va a doler, pero es lo que le agrada al Señor. Ahora, vuelvo a tomar este punto, que nuestro perdón, que nuestra misericordia, que toda nuestra mansedumbre, nuestra paciencia, que todo lo que soportemos los unos a los otros, sea realmente algo que proviene de Dios. Algo que así de la manera como nosotros vemos al Señor, que Él fue con nosotros, debemos serlo. De ser misericordioso con aquel que necesita misericordia, porque realmente entendemos que la misericordia de Dios vino a mi vida, me perdonó de todo lo que yo era. Ser benignos con los demás, ser humildes y de mansedumbre, dice humildad de mansedumbre, de paciencia, ser pacientes, pero realmente pacientes verdaderos. A veces nos toca realmente, como dicen por ahí, mordernos la lengua muchas veces. Cuando nos ofenden, cuando nos dicen cosas que no son ciertas, pero nosotros debemos tener paciencia con todo eso, tener paciencia también con todos aquellos que miramos que de repente no crecen, ser pacientes con ellos, soportarnos unos a otros, es algo que a Dios le agrada. El Señor nos soportó a nosotros, por lo tanto, nosotros también debemos soportar a nuestros hermanos. Debemos crecer en eso y perdonarnos los unos a los otros. Perdonar sinceramente. Perdonar legítimamente. Decirle al Señor realmente, así como tú me perdonaste, yo perdono a esta persona. Y si me es necesario llevarle parte de la carga que ellos tienen, yo me llevaré esa carga conmigo. De esta manera nosotros
podremos agradar al Señor. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que al final de todo esto, todos lleguemos a la unidad de la fe. Por esa razón, el Señor, por medio de Pablo, Él decía que debemos cada uno de nosotros ser humildes, piadosos, benignos, soportarnos los unos a los otros, hasta que lleguemos, dice Efesios, todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis queridos hermanos, nuestro carácter es aceptado por el Señor. Lo que yo digo ser, o lo que yo aparento ser, o lo que yo demuestro delante de los demás, ¿es aceptado por el Señor? Es una pregunta para nosotros hacer en esta noche. ¿Cómo yo me estoy comportando? ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Cómo yo estoy enseñándole a los demás? En mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Si lo que yo estoy viviendo, mi carácter, mi forma de ser y todo lo que yo profeso ser, ¿es aceptado por el Señor? Y es algo para que nosotros pensemos en esta noche. Pensemos si debemos detenerlo y rectificar todo y decir, Señor, yo quiero que comiences a trabajar conmigo ahora. Y quiero que tú me enseñes cómo debo ser un buen cristiano. Cierre sus ojos por un momento ahí donde usted está. Y con sus ojos cerrados, todos tenemos una tarea. Cada día tenemos una tarea. Algunos probablemente ya como que la tarea se va haciendo más corta, pero siempre hay algo que hacer. Mientras caminemos en este mundo, siempre necesitaremos del Señor. Que nuestro carácter, que nuestra actitud sea conforme a la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar legítimamente como cristianos. No yéndonos a lo contrario a lo que Él nos enseña, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Porque decimos ser cristianos o decimos ser hijos de Dios, pero en realidad estamos muy, pero muy lejos de ser hijos de Dios. Y yo quiero invitarle ahí donde usted está en su lugar, a que le diga al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Y mientras usted ora ahí con el Señor, déjeme orar también por cada uno de aquellos que probablemente, aún haciendo la voluntad de Dios, ha sido muy difícil para ellos. Y mientras oramos y buscamos que el Señor nos perdone y nos limpie, pensemos también, ¿cómo ha sido mi caminar con el Señor hasta este punto? Si nuestro carácter ha sido aceptado por el Señor. Si todo lo que yo digo ser, si todo lo que yo profeso como cristiano está en mi corazón también. Está en todo lo que yo digo ser. Porque de lo contrario, no estaremos agradando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste delante de mi hermano, Señor. Delante de cada uno de todos mis hermanos que escucharon tu palabra, Señor. Y queremos presentarnos en esta noche, Señor, pidiéndote perdón primeramente. Porque probablemente yo he estado viviendo un cristianismo, Señor, fuera de tu voluntad, Señor. E incluso, Señor, yo me presento tal vez delante de ti y he llegado con una actitud, Señor, o con un carácter diferente a lo que tu palabra me enseña. Probablemente he llegado delante de tu presencia, Señor, a ser más demandante, Señor, que a pedir misericordia, Padre. A pedir que tú me enseñes realmente mi condición,
y a pedir realmente que tú me ayudes a ser transformado. Y probablemente yo he estado viviendo, Señor, de una manera creyendo que estoy haciendo lo justo cuando en realidad estoy muy lejos de la verdad. Y probablemente yo he hablado, he dicho y he incluso manifestado a personas, Señor, diciendo que soy cristiano, diciendo que tú los amas y que nos puedes cambiar y que puedes transformar nuestras vidas. Pero mi vida todavía no ha sido transformada. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes, Señor, a ser transformado. Quiero pedirte también, mi Dios, por aquellos mis hermanos que aún haciendo tu voluntad, Señor, muchas veces ven las cosas difíciles. Que tú les des fuerza, que tú les des sabiduría y gracia, Señor, para poder seguir caminando, Padre. Y que cada día podamos examinar, Señor, nuestro andar contigo. Que cada día podamos nosotros ir creciendo en áreas, Señor, que tú nos enseñas y nos muestras que estamos mal. Y quitar eso de nuestra vida, Señor, y comenzar a caminar conforme a tu voluntad, Padre. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen una buena noche y que el Señor nos siga hablando. Que Dios los bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cantemos de su palabra. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca me dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida ahora y siempre. Y le decimos juntos: alza